¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de hechos de tránsito. Vamos a ver los delitos que se pueden cometer por participar en un hecho de tránsito. Pueden existir homicidios, lesiones, aborto, omisión de auxilio atropellados, daños, ataque a las vías públicas de comunicación, delitos contra la seguridad de tránsito de vehículos. Eh, en el caso de los homicidios, recordemos que es privar de la vida a una persona. En los hechos de tránsito, estos casos de homicidios, accidentes de tránsito, son caratulados como homicidio culposo por el uso de automotores cuando se entiende que hubo una impericia, negligencia o imprudencia por parte del conductor que le causó la muerte a la víctima del accidente. En la actualidad, los homicidios culposos por acciones de tránsito suelen ser probados por los videos de centros de monitoreo urbanos de las distintas localidades o por transeúntes o cámaras que se encuentran situadas en algunas viviendas o en algunas carreteras, como ahora actualmente se utilizan también las cámaras del C5. En caso de existir este video, son solicitados por los peritos especialistas en accidentes de tránsito para determinar si este deceso fue de manera culposa o fue de manera dolosa. Naturalmente, las condenas o absoluciones de causas penales por homicidios culposos varían según la prueba producida en cada expediente. Por ello es importante que los familiares de la víctima se encuentren presentados y con asistencia letrada especializada en casos de homicidios en accidentes de tránsito. Vamos a ver ahora lo que son las lesiones. Los accidentes de tráfico pueden cambiarnos la vida trágicamente a pesar de los sistemas de seguridad de los vehículos, los cuales han mejorado considerablemente. A lo largo de los años podemos sufrir graves lesiones que nos repercuten para el resto de nuestras vidas. Aunque podamos distinguir entre personas fallecidas y supervivientes, hay lesiones que son más comunes en cada caso. Por ejemplo, tenemos el trauma torácico. Los traumatismos en esta zona son particularmente delicados, pues pueden afectar nuestra capacidad respiratoria e incluso dañar de forma significativa órganos internos sin que las lesiones puedan verse externamente. Por ello es necesario colocarse el cinturón de seguridad correctamente y así evitar fracturas en las costillas o daños en el vaso o hígado. Tenemos lesión cerebral. Los llamados traumatismos craneoencefálicos pueden llegar a ser de extremada gravedad, más que en los casos en los que las víctimas terminan en coma o no logran recuperarse nunca. Estas lesiones entran en los denominados daños cerebrales adquiridos, DVA, dado que pueden afectar a la autonomía y calidad de vida de las víctimas del accidente de tráfico. Lesiones a la altura de la cabeza, cuello y cara. En muchas ocasiones y debido a un impacto suelen producirse choques contra la parte frontal del vehículo, ya sea contra el salpicadero o el parabrisas, produciendo daños a la altura de la cabeza. Si bien estos daños pueden ser de mayor o menor gravedad, deben ser tratados con especial cuidado debido sobre todo al riesgo de sufrir una lesión en dicha parte del cuerpo. Conveniente estar sentado correctamente contra el respaldo y colocar el reposacabezas de manera adecuada, llevar colocado el cinturón para evitar los daños mínimos y el poder ser proyectado hacia afuera del vehículo. No podemos olvidar que en los casos en los que salimos despedidos del vehículo o que de un choque ha provocado la deformación del vehículo, podemos sufrir perforaciones que comprometen arterias, órganos vitales o nuestro propio aparato respiratorio. Entonces es muy importante cuidar estas zonas, lo que es la cabeza, cuello y cara y parte del tórax. ¿Por qué? Porque recordemos que las lesiones en la cabeza, las lesiones en el cuello pueden tener grandes problemas, grandes afectaciones al proceso vital, o también, como ya lo habíamos mencionado, las lesiones en el tórax. Ahora vamos con las lesiones en las extremidades. Este tipo de lesiones pueden ir de las menos graves, como son fisuras o esguinces, a las más graves, como son las fracturas abiertas o incluso amputaciones. El colectivo más expuesto a este tipo de lesiones son los motoristas
y la recuperación en este tipo de accidentes suele conllevar una recuperación larga. Entonces aquí pues estamos hablando de extremidades como lo son pies y manos. eh, no ponen en riesgo o demasiado riesgo a la vida, pues recordemos que si hay alguna amputación en el lugar o alguna fractura expuesta, la persona se puede desangrar, pero es más fácil que la persona resista, que la persona sobreviva sin una extremidad, a que por ejemplo sobreviva sin la parte de la cabeza. Entonces son un poquito menos dañinas, menos afectivas las lesiones de las extremidades, pero de igual forma pues hay que tratar de evitar todo este tipo de accidentes. Ahora vamos con las lesiones a la altura de la columna. En este caso el esguince cervical o latigazo cervical es una lesión muy común que se produce a la altura del cuello y que suelen ser más frecuentes en accidentes por alcance con otro vehículo. La recuperación en estos casos suele llevar más tiempo y suele requerir inmovilización y uso de un collarín. Además, muchos de los síntomas pasan por sufrir mareos, dolores de cabeza y dolores cervicales. Y aquí tenemos en la imagen cómo se producen estos daños. Por ejemplo, hiperextensión cuando la cabeza rebota hacia atrás o latiguea hacia atrás, y hiperflexión cuando latiguea hacia adelante. Lesión medular. Las lesiones en la columna pueden ser también especialmente graves, llevando a producir paraplegia, hemiplegia o tetraplegia, pues no se trata en este caso de lesiones en las vértebras, sino en el tejido nervioso. La rehabilitación con fisioterapia resulta esencial y obligatoria, no solo para intentar revertir una posible parálisis, que en muchos casos es irreversible, sino para evitar deformidades o problemas respiratorios. Entonces es muy importante tratar este tipo de lesiones. Aborto, en este caso el aborto que se lleva a cabo en este tipo de accidentes son abortos espontáneos, aunque los abortos espontáneos son más raros de los tres resultados. El impacto de un accidente de coche puede llevar a un aborto espontáneo, especialmente temprano en un embarazo. Los abortos pueden ocurrir por golpear el volante o no llevar el cinturón de seguridad. Incluso después de una evaluación, tenga cuidado de observar síntomas adicionales después de su naufragio, por ejemplo, hinchazón, aumento de flujo vaginal, dolores de cabeza, dolor residual en el área del abdomen, fiebre o incluso dolor al orinar. Estos signos podrían ser persistentes, problemas que no surgen inicialmente, pero que requieren una atención médica. Ahora vamos con la omisión del auxilio. Eh, pues aquí en el Código Penal de muchos países, la omisión de auxilio u omisión del deber de socorro es abstenerse a prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro manifiesto y grave. Regularmente el auxilio que mayormente podemos brindar es haciendo una llamada al 911 o viendo, por ejemplo, si nosotros podemos aportar en la extracción de alguna víctima. Si nos damos cuenta que la persona pues ya perdió la vida, pues no tiene caso, pero si la persona tiene vida, pues no estaría mal dar cierto auxilio. Obviamente, si no tenemos los conocimientos de primeros auxilios, pues no tiene caso. La única solución que podemos realizar es llamar al sistema de emergencias para que manden una ambulancia. En la omisión de auxilio a atropellados, aquí es lo mismo que en el caso anterior. El delito que va a existir es cuando dejas de dar auxilio a una persona, en este caso a un atropellado. Y bien nos dice que también al que habiendo atropellado a una persona culposamente o fortuitamente no le presta auxilio o no le solicita la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo, se le impondrá de 15 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, independientemente de la pena que proceda por el delito que con atropellamiento se cometa. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí ya estamos viendo que hay una sanción. Precisamente si tú atropellaste a esa persona de alguna o de otra forma, intencional o no, pues tienes que brindarle cierto auxilio.
de menos brindarle una asistencia con algún número de emergencias, con alguna ambulancia, con el 911, para que esta persona pues sea atendida y no llegue a perder la vida. Entonces, si tú dejas de hacer estas acciones, pues puedes recibir la sentencia que aquí se menciona. Ahora vamos con los daños. Se debe considerar un accidente de tránsito como un evento imprevisto, el cual se produce involuntariamente, en el que ocurren daños materiales a los involucrados, donde interviene uno o varios vehículos. Puede ocurrir en cualquier momento o circunstancia y a cualquier conductor. Aquí en la cuestión de los daños es que si tú ocasionaste el accidente, si fue tu culpa, si fue alguna negligencia por parte pues de tu persona, se te van a cobrar lo que son los daños, o podrías sufrir por ahí demandas por las otras personas a fin de que pagues o reembolses lo que fue equivalente a los daños provocados. Ahora vamos con el ataque a las vías públicas de comunicación. Es aquel accidente o hecho que destruya o separe uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o aparatos empleados en el servicio de telégrafos, cualquiera que los de los componentes en la red pública o telecomunicaciones empleada en el servicio telefónico de comunicación o radiocomunicación, o cualquier componente de una instalación. Aquí principalmente va a ser ataque a las vías de comunicación. Recordemos que las carreteras también son vías de comunicación, comunican de un lugar a otro. Entonces los delitos o ataques a las vías públicas pueden ser desde bloqueos carreteros, como lo vemos aquí en la imagen, o los famosos bloqueos a las casetas. eh, Cuando estás bloqueando, cortando cables o aisladores, máquinas o aparatos que empleen cierto servicio a las vías de comunicación, como antenas telefónicas, antenas de internet, eh, todo aquello que tenga que ver con la comunicación, y tú lo estés alterando, lo estés atacando, entonces pues serás acreedor de alguna sanción, porque pues esto es un delito. Así como los delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos. Es la primera de las modalidades de los llamados delitos de riesgo. La tipificación de dicha modalidad se diversifica en los siguientes delitos: conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes; conducir un vehículo de motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, en este caso se le llama conducción temeraria; originar un grave riesgo para la circulación alterando la seguridad del tráfico mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o daño de la señalización o por cualquier otro medio, no restablecer la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Entonces, estos son los delitos contra la seguridad de tránsito. En este caso, todo lo que pueda llegar a afectar a terceras personas, a terceros vehículos o las vías de tránsito que existen. Hasta aquí nuestra clase, espero que les sirva, que no haya dudas, cualquier cosa queda a sus órdenes. Excelente día, saludos a todos.